Tremendo. Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Ya están cansados? Chicos, quiero pedirles un favor. El día de hoy vamos a tener una conferencia para ustedes a cargo del licenciado José Luis Vega. En este caso, él es catedrático de la institución, todo lo que en este caso nos apoya dentro de la institución. Pero para eso necesito que por favor haya mucho respeto. Necesito que todos, por favor, dejen de tomar sus bebidas. Yo sé que ahorita salimos al receso, pero dejen de tomar sus bebidas, de comer, y vamos a poner atención. Dentro de la materia de lengua y comunicación, humanidades, ciencias sociales y metodología de la investigación, tenemos una actividad para esta sesión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Si alguno de ustedes, digamos, que está hablando de más, obviamente es una sanción de acuerdo al reglamento. Recuerden que nos regimos ante la disciplina y por respeto a las autoridades que al ponerse, vamos a poner atención. ¿Les parece? ¿Sí o no? Bien, vamos a dar inicio. Profesor, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todos, todas. Qué bueno que se encuentren bien. Bien, primero, pues, mandar un saludo, en este caso, a la comunidad de Facebook, que me parece que lo están transmitiendo ahorita en vivo, ¿no? Por favor, si pueden hacerme llegar también el link para yo poderlo compartir en mis redes sociales. Y bueno, pues un saludo, ¿no? Si se está transmitiendo por Facebook, un saludo ya a las personas que lo están viendo. Es importante que prestemos muchísima atención en lo que yo les vengo a traer en este caso, porque es una investigación también tanto propia como como externa también. ¿Por qué? Porque, pues bueno, me he basado en diferentes autores para poderles yo traer pues, esta información. ¿Va? Entonces aquí mi finalidad es siempre traerles parte de mi pensamiento, ¿no? Y parte también, pues, de lo que yo he investigado. Bien, pues bueno, sean bienvenidos a esta ponencia que se llama Diversidad e Inclusión. Mi nombre es José Luis Vega. Para los que no me conozcan, soy licenciado en Psicología, cuento con una especialidad en Evaluación Educativa, cuento también con una especialidad en Psicoterapia Psicoanalítica y he dado conferencias a nivel nacional e internacional. Cuento con una página en Facebook que se llama Luis Vega Psicólogo y una sección que se llama Noches de Café y Psicoanálisis. Algunos ya me conocen, ¿no? Algunos ya les he dado clase, afortunadamente, y otros, pues bueno, hemos estado en talleres. ¿Cuál es la finalidad de esto? ¿No? Más allá de esto, si estamos hablando de diversidad e inclusión, a veces no es tan importante lo que yo haga, ¿sí? A veces es más importante el hecho de yo que les ofrezca como ponente o yo que les ofrezca como docente, ¿no? Como sabrán, también me desempeño en la parte docente, tanto a nivel licenciatura, tanto a nivel bachillerato. ¿Va? Bien, entonces, vamos a pasar a la siguiente. Pues sean bienvenidos, ¿no? Pido mucho respeto, obviamente, y si tienen dudas, las vamos a ir resolviendo conforme a la conferencia, ¿va? Me gustaría empezar primeramente con esta frase de María Montessori, que se llama, bueno, dice, descubrir que la educación no es algo que hace al maestro, sino que es un proceso natural que se desarrolla espontáneamente en el ser humano, ¿no? María Montessori. Una frase que literalmente nos va a marcar bastante porque el aprendizaje es eso, ¿no? El aprendizaje va a ser algo diverso. Aquí viene la parte crítica, ¿no? El aprendizaje no tiene por qué sistematizarse, sin embargo sí se sistematiza, ¿no? Sí se lleva a un punto de que sea concreto. Bien, ¿sabemos aquí qué es la inclusión? ¿Alguien me puede decir qué es la inclusión de los que están aquí presentes? ¿Qué podríamos comenzar con la inclusión? ¿No? ¿Alguien había escuchado la palabra inclusión? ¿No? ¿O qué se les viene a la mente con inclusión? Por ahí, a ver, ¿qué se les vendría a la mente con inclusión?
¿Ok? Sí, ¿no? Incluir esta parte, inclusión va a venir de esta palabra de incluir siempre algo, ¿no? Vamos, la parte de la inclusión, digo, yo les pongo ahí una imagen de un arbolito. ¿Por qué? Porque lamentablemente no conocemos y hoy en día estamos en una situación en donde la inclusión, pues pensamos que es solamente tener respeto. Y sí, va a haber una parte de respeto, pero es más allá del respeto, más allá de la propia convivencia. Incluir va a ser el también yo poder trabajar con el otro de la mano, el también yo poder colaborar en algo con el otro, sin meter cuestiones también tal vez personales. ¿Qué quiere decir esto? Que la parte inclusiva, desde la perspectiva, vamos, nosológica, va a tener una importancia en la cuestión meramente clínica. ¿Por qué les comento esto? Porque me ha pasado en mi experiencia que a veces me dicen, oiga, Lick, ¿no? ¿Qué es el amor? ¿No? ¿Qué es el amor, por ejemplo? O si alguien me engaña, o cómo me doy cuenta que alguien me está engañando, cómo me doy cuenta que alguien me está mintiendo, o cómo me doy cuenta si una persona es mi amigo o no es mi amiga. Entonces, realmente a veces me ha pasado que queremos todo diagnosticarlo, le queremos dar todo un nombre, ¿sí? Y pasa, la gran mayoría, que no todo es un diagnóstico, ¿sí? Pensamos que a veces a mí en consulta me llegan jóvenes, también como ustedes, me llegan niños, me llegan papás, pero con la finalidad de yo darles un diagnóstico, de que decirles, mira, tú tienes este trastorno, tienes esta crisis, ¿no? O sufres de esto. Pero entonces estamos siendo realmente inclusivos por decir que una persona sufre de algo o tiene una condición física, pues realmente no. Por eso digo, desde la parte nosológica, pues queremos todo clasificarlo, queremos todo darle un nombre. Y bueno, esta es una investigación propia que yo también he hecho conforme a la experiencia que he tenido y sobre la parte psicoanalítica. Para los que no sepan qué es el psicoanálisis es una de las segundas fuerzas de la psicología, ¿no? De la cual con eso se hace psicoterapia. La parte terapéutica es cómo nosotros los psicólogos tratamos la salud mental, cómo nosotros tratamos las enfermedades mentales y cómo también de alguna manera nosotros nos desempeñamos en nuestra práctica teórico, ¿no? Y también de alguna forma en nuestro pensamiento. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué hablar de inclusión? Estoy hablando de enfermedades mentales, porque pasa, la gran mayoría, que todos tenemos una discapacidad, si lo vemos de esa parte. Y por eso voy a comenzar con la discapacidad, poniéndolo como de manera muy generalizada, el sustantivo, o en este caso, la palabra, ¿no? La palabra de la discapacidad, pensamos que una discapacidad es una persona que está en una silla de ruedas, ¿no? Pensamos que tal vez una persona con una discapacidad es que tenga autismo, ¿no? Y decimos, ay, mira, ahí viene el autista, ¿no? O ahí viene esta persona con esta condición. Y no es así, ¿vale? También nos pasa la cuestión orientativa, ¿no? De las orientaciones sexuales. Porque hoy en día, digo, no me dejarán mentir los que están aquí, ¿no? ¿Cuántos no tenemos acceso a la información del internet y cuántos no tenemos acceso a una diversidad de géneros? O sea, digo, en mis tiempos solamente existía hombre, mujer, gay y lesbiana, y ahorita ya existe un montón de géneros, un montón de diversidad. ¿Cuántos tenemos miedo de decir, yo soy esto? No, yo soy gay, yo soy lesbiana. ¿Cuántos no tenemos miedo de decirlo? Y eso es parte de la inclusión. Todo eso entra en la parte de inclusión y de diversidad. Entonces, cuando hablamos de estos temas, van a ser temas muy delicados, bastante. Porque vemos en el metro o vamos en el transporte público y díganme si realmente son inclusivos. Es más, ¿nuestras calles son inclusivas? ¿Sí o no? ¿No, verdad? No hay inclusión en esa parte.
Pensamos que un lugar va a ser un lugar que está destinado para mujeres embarazadas, para personas de la tercera edad, para personas en silla de ruedas, ya lo tiene que ocupar cualquier persona, ¿no? Y entonces digo, ay, pues me hago el dormido, ¿no? Ni siquiera le voy a ofrecer el asiento. Y es esa parte, ¿no? ¿Realmente tenemos la cultura de la inclusión? Sería cuestión de irlo fomentando. Por eso esta plática a mí me interesa que lo tomen pues, padres, pero sobre todo jóvenes. Jóvenes como ustedes que al final de cuentas están todavía formándose, ¿sí? Que es importante que ustedes culturalmente, pues ustedes van a contribuir con la sociedad en un futuro. Y es importante saber cómo nosotros estamos contribuyendo desde esa parte, ¿sí? Desde la parte de tener la empatía por el otro, por el hecho de que es un ser humano también, de que también el otro siente, ¿sí? Y no caer en esta parte de, ay, pues entonces me voy a hacer el dormido, ¿no? Me voy a burlar de esta persona, que hace rato lo mencionábamos, ¿no? O voy a utilizar sus rasgos físicos, los voy a utilizar en su contra. Porque entonces no estaríamos hablando de una inclusión, estaríamos hablando de lo que vivimos cotidianamente, ¿sí? Bien, para esto, hablemos de inclusión y diversidad, ¿no? Cuando hablamos de diversidad, lo vamos a encontrar, pues por lo general en la parte laboral, ¿no? Que hoy en día está muy sonado que todos tenemos que ser diversos, pero sobre todo la parte de la UNESCO, que es la encargada de, en teoría, nacionalizar todo tipo de artículos en pro a la convivencia mundial, en pro a los derechos humanos, ¿sí? ¿Alguien había escuchado en algún momento de la UNESCO? ¿Sí? ¿Sí? ¿Habían escuchado de la UNESCO en algún momento? La Organización de Naciones Unidas por la Educación, la Ciencia y la Cultura. Bueno, pues para esto, el 21 de mayo es el Día Mundial de la Diversidad Cultural. ¿Sí? El 21 de mayo. ¿Alguien sabía eso? ¿Que el 21 de mayo se celebraba esta parte? ¿Sí? La diversidad cultural. ¿Qué diversidad cultural tenemos? Bastante. Y algo que sinceramente yo les comento, ¿no? Y no es por hacer de lado la religión, ¿no? Pero sigo, siempre que hablo de estos temas es un tema muy sensible, que a veces pensamos que nosotros culturalmente o de manera religiosa, en nuestro país, es propio. Y no es así. Mucho de nuestra religión no es ni siquiera de nuestro país, es producto de otros países. Nuestra cultura, ¿dónde está? Cada vez está perdiendo más las diversidades culturales. Los lechos indígenas, por ejemplo, las culturas etnográficas también que existen, cada vez se han ido perdiendo. ¿Por qué? Porque también la modernidad es lo que ha ido fomentando y desglosando esta parte. Entonces, algo muy importante es que, si se dan cuenta en la imagen, no solamente hay manos, hay pies, ¿no? Hay una mano haciendo esto, hay un codo tal vez. ¿Por qué? Porque todo es diverso, todo va a sumar. Ahora bien, es importante nosotros que conozcamos este tipo de temas de diversidad e inclusión. ¿Para qué? Para que realmente hagamos un cambio en la sociedad, chicos. Y también los que me están viendo, es importante hacer esta parte, ¿no? A veces mencionar inclusión, diversidad, ¿no? Pensamos que, bueno, ¿sabes qué? Yo soy diverso porque en mi trabajo todos somos un equipo. Sí, pero ¿cuántos de esos equipos o cuánto de ese equipo realmente hacen las cosas porque quieren hacerlo, porque quieren ayudar al otro y no porque están obligados a hacerlo? ¿Sí? Entonces ahí es la parte diferente. Lo mismo pasa, ¿cuántos aquí tenemos grupos de amigos? Y entonces vamos acá al receso, ¿no? Y cada quien con sus amigos, cada quien con las personas que tienen confianza. Y digo, nadie está obligado a hablarle a nadie. Pero ¿qué sucede cuando entonces viene el trabajo en equipo, viene el trabajo en clase? Yo no quiero trabajar con él, yo no quiero trabajar con ella porque me cae mal. Yo no quiero hacer esto porque no me cae bien, porque me hizo esto, porque me hizo el otro, ¿sí? Y entonces generamos esa parte de competencias, algo que lamentablemente hoy en día se ha estado fomentando bastante. Cuando hablo siempre de estos temas me dicen,
Es que tienes una visión muy negativa del país, ¿no? Pero es lo que existe y es lo que está allá afuera. Nos estamos guiando a una educación ya no tanto de libertad, ya no tanto de diversidad, de inclusión. Nos estamos llevando a una parte laboral de competencias, ¿sí? Donde competir, o sea, va a ser la parte de, yo quiero la chamba del otro, yo quiero la chamba de esta persona y voy a hacer cosas para que esa persona no consiga ese puesto, ¿sí? Se los menciono, ¿por qué? Porque hoy en día ustedes ven cualquier vacante o en algún momento que ustedes busquen alguna vacante, van a ver que para ser docente, ¿qué piden? 2 años de experiencia. Y tú dices, híjole, pues voy saliendo de la universidad, ¿no? ¿Con qué experiencia voy a dar clases? Ahora, si yo me quiero desempeñar en algún área de un trabajo, te piden 3, 4 años de experiencia. Y aparte te piden especialidades y que seas competente en ciertas habilidades o en ciertas áreas. Dices, híjole, entonces, ¿en qué momento realmente voy a entrar en el mundo laboral? Se vuelve una competencia el mundo laboral. Entonces, lastimosamente, la sociedad tampoco ayuda y va a jugar en nuestra contra. ¿Cuál es la finalidad? Que todos vayamos sumando poco a poco y vayamos haciendo la diferencia. Algo que me gusta mucho de aquí, por ejemplo, de su centro de estudios superiores, es esta parte de que cuando yo estuve en esta promoción docente, ¿no? En algún momento a mí también me dijeron que no. En algún momento me dijeron, ¿sabes qué? No necesitamos esto. ¿Por qué? Porque nuestra forma de trabajo es diferente, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? ¿Cómo voy a tener yo la experiencia si entonces no me dan la oportunidad? Y algo que me gustó de esta parte es que cuando sus docentes pasan por varios filtros, por lo que me platicaba su coordinador, pasan por varios filtros. No solamente es, ¿sabes qué? Te digo que no. O algo que nos comentaban era esta parte de, nosotros ya somos especialistas. La cuestión es cómo tú transmitas ese conocimiento, cómo lo transmitamos hacia ustedes, sobre todo. Entonces, no solamente se da la cuestión de, bueno, te digo que no y ya, ¿no? Nos vemos, ¿no? Ya quién sabe qué pasa de ti, ¿no? Sino te brindo oportunidades para que tú vayas mejorando como docente o en tu práctica profesional. Y es eso. Lamentablemente estamos en una situación donde pensamos que el competir por una chamba es lo mejor, o el competir por un noviazgo es lo mejor, o el competir por un amigo también es lo mejor. Y todo el tiempo nos vamos a estar compitiendo y nunca vamos a terminar siendo realmente fraternalmente unidos para algo. ¿Ah? Bien. De aquí yo les pongo que inclusión, muy sencillo, es una acción y un efecto. ¿Por qué es una acción y un efecto? Porque todo lo que es inclusivo va a tener una acción dentro de un medio y va a tener un efecto por sí mismo por el hecho de que al final siempre va a ir en pro de desarrollar algo. ¿Vale? Me acuerdo que cuando la primera vez que los conocí, por ejemplo, cada quien estaba sentado en una parte. Y conforme ustedes fueron desarrollándose aquí, fueron encontrando amistades, fueron encontrando personas de confianza y fueron formando su propio núcleo. Entonces, esa parte es una situación de desarrollo. Nosotros no tenemos por qué acelerar las cosas, ¿sí? Y a veces pensamos que el desarrollo tiene que ser pronto, tiene que ser así de rápido. Bien, dentro de esta parte también, como les mencionaba, de quererlo diagnosticar todo, también así queremos que las cosas se solucionen rápido. También queremos, de alguna manera, nos centramos mucho en el paradigma de los síntomas, de las cosas que están a nuestro alrededor, pero nunca nos ponemos a pensar, oye, entonces yo realmente en qué estoy fallando, yo realmente en qué estoy haciendo malas cosas también, porque para que se enoje a alguien se necesitan dos. Y este tema, digo, es muy diverso, porque podemos hablar de varias áreas de inclusión, de diversidad, ¿no? Podemos hablar de la distorsión del lenguaje, por ejemplo, ¿no? Pero hay que centrarnos en lo que realmente vale la pena. Y lo que realmente le vale la pena es nosotros poder saber trabajar en equipo y saber que necesitamos otras personas para salir adelante. Algo muy importante es que sepamos que dentro de hablar de esto, pues el entorno también discapacita, ¿no?
El entorno también discapacita porque al final esta pregunta de quién discapacita a quién, ¿no? Y hablo de discapacidad como de forma general, porque no necesariamente tenemos que ver a una persona, como les decía, en silla de ruedas, para decir, ay, esta persona está discapacitada. Si nos ponemos a pensar, todos aquí tenemos una discapacidad. Por ejemplo, yo soy malísimo para las matemáticas. A mí no me gusta, tampoco me gustan tanto las matemáticas, ¿no? Pero algo que me cuesta trabajo es esto, ¿no? Resolver a lo mejor problemas matemáticos. Y podremos hablar de una discapacidad desde ese punto, ¿sí? Ahora también, ¿no? Cada quien de aquí le va a costar más trabajo hacer ciertas cosas que otras. Y es lo que me parece que hasta la fecha se le tendría que ver la discapacidad de esa forma. Pero ¿qué creen? Que lamentablemente todo este tiempo, ¿no? Ha habido diversos nombres para la discapacidad y ha habido diversos nombres para personas que tienen condiciones diferentes, ¿no? Por ejemplo, dicen condiciones diferentes, personas especiales, y no hay un nombre fijo. Cuando ellos te lo dicen claramente, son personas discapacitadas. Pero así también una discapacidad puede verse igual de todas formas. Yo los invito, en verdad que, hablando de diversidad y obviamente esta cuestión de poder tener una mejor convivencia, ¿no? Una mejor convivencia inclusiva, es ver estos videos, ¿no? Yo les recomiendo mucho en YouTube ver los videos de las conferencias TED, ¿no? Es una conferencia y que se hace por lo regular cada año, donde hablan de diversidad e inclusión de diferentes formas. Aquí yo les traigo una frase de Doris González, ¿no? Que dice, la inclusión no es aceptar las minorías, sino darle la bienvenida a la diversidad. Y realmente es cierto, las dos van juntas de la mano. La inclusión y la diversidad van a hacer que nosotros podemos sacar un trabajo adelante mucho más rápido, ¿ah? Mucho más eficiente. Dicen por ahí, hay una frase oriental que es, si nosotros vamos solos, vamos rápido, pero si trabajamos en equipo, llegamos más lejos. Y es cierto, todos sumamos algo, todos tenemos algo que aportar en este mundo y todos tenemos algo que aprender. Por eso considero que si esto lo llevamos al aprendizaje, el aprendizaje tiene que ser de manera diversa, debe de ser inclusiva, porque el aprendizaje no te dice, este conocimiento solamente es para ti y este conocimiento es para ti nada más. No, el aprendizaje va a ser para todos, pero no todos aprendemos de la misma forma. Esa es la diferencia, ¿sí? Y saber entender la diversidad, que no todos aprendemos de la misma manera y que también no todos tenemos las mismas posibilidades tal vez. Pero eso no van a ser una limitante para que podamos nosotros ser inclusivos. Tenemos que entonces agarrar y trabajar en equipo para sacar ese conocimiento adelante. Bien. Aquí yo les traigo de manera muy breve los artículos que hablan de diversidad cultural, sobre todo de la UNESCO, que es la mayor representativa, ¿no? Y estos artículos que fueron declarados en el 2001 son los que actualmente hoy en día se llevan. Por allí me decían, hay una tarea de derecho o algo así, entonces, bueno, pues ahí están los artículos, ¿no? Los derechos son diversos porque los derechos son para todos, sí. Sin embargo, algo muy importante es que los derechos tienen que ser también diversos, inclusivos, pero no igualitarios. ¿Por qué igualitarios no? Porque nadie es igual. Y es algo que yo les comentaba, yo no creo en la igualdad. ¿Por qué? Porque el ser iguales quiere decir que nosotros vamos a ser de la misma forma. Y entonces eso no existe, porque yo no soy de la misma forma que tú, mental ni físicamente. Entonces hay cosas en las que cada uno tiene que saber qué rol tomar. Yo creo más en los roles que en el igualitarismo, ¿sí? Pues, sin embargo, todos los derechos son para todos, así como el aprendizaje también. Aquí les dejo los 3 artículos que son prácticamente los mayores, ¿no? Sobre la diversidad cultural, la diversidad de género, ¿no? Pero esta parte de no dejar de lado las culturas etnográficas que también cada uno tiene y respetarlas. ¿Para qué? Todos convivimos de todos, ¿no? Digo,
yo comento de la religión, pero también se me hace interesante a veces encontrar temas de la religión que yo no sabía, saber de otras religiones, porque eso me ayuda a tener un conocimiento, ¿sí? Bien. ¿Qué les dejo yo como práctica, si están interesados en estos temas? Buscar a Constanza Orbaiz, es una psicopedagoga que incluso tiene una conferencia TED, ¿no? En estas conferencias que se hacen a nivel mundial, y ella habla sobre la discapacidad poder distinto, así se llama, lo pueden encontrar en YouTube, yo se lo recomiendo mucho ver, ¿no? Y una frase que yo voy a citar de ella es: valorar la diversidad y valorar a cada uno lo que puede dar, siempre funciona, ¿no? Siempre funciona esa parte de valorar al otro, valorarlo por el hecho de que es una persona y que también tiene problemas. Entonces, el valorar nos va a hacer más humanos, algo que, si se dan cuenta, cada vez se ha ido perdiendo más con el paso del tiempo. Ahora ya nos interesa más un like, por ejemplo, y antes era más la cuestión de contacto, de tú a tú. Ahora ya todo es likes, ¿no? Ya todo es esta parte de editar, ¿no? De los filtros, y se va perdiendo esta humanidad. Bien. Tenemos hoy en día niños adolescentes con un acceso a una libertad hipotética, ¿no? Pero también tenemos adultos poco pacientes, y eso es muy cierto. ¿Cuántos de aquí, de ustedes, no, se han dado cuenta o han tenido mayor información en internet que por sus propios papás o que los adultos, por ejemplo? A veces aprendes más de internet, de lo que te dice allá afuera internet, que lo que pasa en casa. Y es algo que a mí me lo han dicho. O sea, es algo que yo también he visto. ¿Por qué? Porque así está la sociedad hoy en día, así va haciendo el desarrollo. Lamentablemente tenemos padres, tenemos personas allá afuera, jefes, ¿no? También tenemos personas que tal vez en algún momento nos van a contratar poco pacientes. Poco pacientes porque queremos que ya todo se resuelva rápido. Queremos que todo ya esté listo. Queremos que el profesional que salga de la universidad o el que salga de la prepa ya tenga todos los conocimientos para poder entrar en una escuela. Por ejemplo, en una escuela como UNAM, Politécnico, todas estas, ¿no? Queremos que entonces estas personas, ya por el hecho de entrar en estos lugares, ya tienen el futuro casi asegurado, cuando no es así, ¿no? Y todavía, para colmo, queremos que se crezca rápido. Hay ocasiones en donde he escuchado, ¿no?, que dicen: ay, pero ¿eso qué? ¿No? Eso que ven los adolescentes ni al caso, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver ese juego? Yo creo que de algunos de ustedes ese juego significa mucho, porque significa parte de su mundo, parte de lo que ustedes hacen. Entonces, algo muy importante es que, siendo padres, siendo adolescentes, pues no seamos los primeros en fomentar esta descalificación, ¿no? Y anular esta parte de los sentimientos y del mundo interno que también tenemos. Hay una parte, ¿no?, que en cierta manera no sé por qué, y eso es algo que me gustaría en algún momento seguir investigando. ¿Por qué queremos que la infancia, o por qué al adolescente le pedimos que crezca más rápido cada vez? Le pedimos que sea maduro. Es más, pedimos que sean maduros, ¿no?, que sean adultos ya, cuando todavía muchos de ustedes no lo son. Queremos que todo se resuelva tan rápido. ¿Por qué es tan insoportable la infancia? Esa es una pregunta que a mí me llama mucho la atención, porque realmente todo lo queremos darle un nombre, todo le queremos dar una condición. Es más, si pensamos en una área de estudio o pensamos en una clase, es como si yo les dijera: todos tienen que estar sentados en toda la clase y tienen que estar prestando totalmente atención a lo que yo digo y tienen que escribir todo lo que yo digo. ¿Habría un aprendizaje? No, no lo hay. ¿Por qué? Porque al final de cuentas solo van a estar procesando pura información que yo les doy, pero un aprendizaje no lo hay.
El poder decir que algo es inclusivo y algo es diverso es que todos puedan participar para llegar a un fin. ¿Sí? Que todos puedan aportar algo de algo tan pequeño, lo pueden hacer muy grande. Y a veces, yo les comentaba a los papás en la mañana, hay ocasiones que en mis clases se trata de un tema que que pareciera que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver. Por ejemplo, una caricatura, ¿no? Por ejemplo, el relacionarlo con un libro que a ustedes les llame la atención, una película, eso es aprendizaje. Porque díganme ustedes, por ejemplo, vamos a la primaria, por querer aprender realmente. Por decir, ay, yo quiero ponerme el uniforme de mi escuela, ¿no? Quiero estudiar historia, matemáticas, ¿no? Español. Más que nada, siempre ha sido por una cuestión de, ay, pues yo no quiero sacar una mala calificación, no quiero que me regañen en casa, ¿sí? Entonces, por eso hago las cosas, porque necesito a alguien que me esté ordenando, pero no hay un aprendizaje de por medio, ¿sí? Esa es la parte importante. Que hay adultos poco pacientes en el sentido de que no se sientan a dialogar y no dan paso a la posibilidad. Todo es de, bueno, pues si tu adolescente hace esto o si tu niño hace esto, ya tiene esta condición, ¿sí? No es lo mismo decir, por ejemplo, Luis, ¿no? O José, digo, si hay Luises, aquí sí hay un Luis, ¿no? Bueno, José Luis, vamos a ponerlo. José Luis es tiene autismo, ¿no? No es lo mismo decir, él es José Luis y tiene una condición de autismo. Pero ante todo es una persona. Pero no vamos a decir, ahí viene el autista, ¿no? Como se los mencionaba hace rato, ¿no? ¿Por qué? Porque hablar de esa parte es que no deja de ser humano. Cuando a mí me llega a consulta los papás y me dicen, ¿qué cree? Ya me los mandaron de aquí de la escuela porque dice que tiene TDAH, ¿no? El trastorno de hiperactividad, de déficit de atención por hiperactividad. ¿Y qué creen que dijo el profesor? Que al final de cuentas, pues no lo va a aceptar en la clase hasta que usted le diga qué hacer. Y realmente, a veces es muy bajo la probabilidad de que realmente tengan hiperactividad. Más es una situación de que nos es muy difícil ver a un niño jugando o ver a un adolescente riendo o ver a un adolescente hablando. ¿Por qué pasa? A veces nos volteamos y ya ustedes están hablando, ya ustedes están en el celular, porque es parte de su desarrollo. Pero si eso nosotros lo podemos incluir en la parte del aprendizaje, sería mucho mejor, porque ustedes también aprenderían. ¿Y cómo es la forma? Dice, hay un meme, ¿no? Que dice, mis padres dijeron que no le hablara a extraños, ¿no? Pero entonces, ¿cómo hiciste amigos? Y es esa parte, ¿no? ¿Tuvimos que hablarle a algún extraño? Sí. Pero ¿qué sucede? Que los niños por sí solos somos seres sociales. Por sí solos podemos relacionarnos. No necesitamos que nuestra mamá o papá nos consigan amigos, por ejemplo, ¿no? O nos consiga, no sé, ¿no? Personas que ni siquiera nosotros queremos convivir con ellos. Entonces, esa es la parte importante. No necesariamente necesitamos que alguien nos diga cómo hacer las cosas. Si se maneja un entorno supervisado, podemos realmente aprender bastante y ser diversos. Bien. Con esta parte, ¿no? Yo cito mucho a María Montessori, digo, lastimosamente no fue psicóloga, fue una pedagoga médica, que la verdad influyó bastante en la educación. Algo muy notable es que hoy en día el método Montessori es un método que prácticamente se volvió para ricos, para gente de clase alta, vamos a ponerlo así, si lo queremos clasificar. Porque los métodos Montessori cuestan bastante caros. Y cuando María Montessori diseñó esto para todos, ¿no? Ella menciona, todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y este es el principio de cualquier guerra. Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios los unos con los otros, ese día estaremos educando para la paz.
sea, una palabra, una frase que a mí sinceramente se me hace muy hermosa. ¿Por qué? Porque ¿cuándo educamos para esto? Pensamos que la educación es para conseguir un empleo, es para ir allá y que tú tengas todas las competencias laborales, que tú tengas todas las habilidades, todas las certificaciones del mundo para poder ser competente allá afuera. ¿Y qué hacemos? Pues que nos volvemos arrogantes con esa parte, ¿no? No nos volvemos inclusivos. Y también pensamos que ser inclusivos es forzar la inclusión, forzar a que trabajes en equipo, y no es así. Las cosas no se hacen a fuerzas. Nunca se va a poder hacer a fuerzas nada. ¿Por qué? Porque no viene desde la parte de la concientización. Si no concientizamos algo, todo lo vamos a agarrar negativo. Me decían en una ocasión, es que hay una cuestión para poder trabajar el medio ambiente, ¿no? Si talan un árbol, vas a sembrar 20. Ok, sí, pero la persona es consciente de eso. ¿Es consciente realmente de poder sembrar 20 árboles? Porque ¿cuántos a nosotros no nos decían, ay, te portaste mal, te toca lavar los trastes, te toca atender tu cama? ¿Por qué castigar con cosas que tienen que ser innatas de nosotros, que tienen que ser de alguna manera positivas? Cuando eso al final se le da una connotación negativa y entonces otro va a decir, bueno, ¿yo por qué tengo que hacer esto? ¿Yo por qué tengo que hacer el otro? ¿No? Entonces es importante nosotros darnos cuenta que hay cosas que se tienen que concientizar, que se le tiene que dar su importancia. Fíjense que esta parte, ¿no? Considero yo aquí, y acoplando un poco a lo que menciona María Montessori, como les mencionaba de Constanza Orbáez, ella dice, siempre funciona poner la mirada en lo que se puede, sobre lo que no se puede construir nada, ¿no? Y eso es muy cierto. Hay cosas que si nosotros no damos la posibilidad o no ponemos el mundo de la posibilidad, nunca se va a poder construir nada de eso. Nunca se va a poder construir nada allí. Siempre es importante nosotros no encerrarnos en que, ya me dijo esto y entonces ya nos enojamos y ya jamás le voy a volver a hablar, o ya nos odiamos y ya no lo quiero ver en mi vida. Porque, ¿qué crees? Que en algún momento tal vez lo necesites, ¿sí? Tal vez necesites de esa persona. Es más, si nadie fuera importante, no podríamos ni siquiera relacionarnos como seres humanos. ¿Sí? Si nadie fuera importante en esta vida. Todos tenemos un por qué existir, pero también tenemos que sentirnos orgullosos por el hecho de existir. ¿Sí? El por qué tú lo vas a ir construyendo poco a poco. Pero algo importante es que lo vas a ir construyendo, pero también de la mano de los demás. Bien. Dentro de esta parte, ¿hay alguna duda, alguna pregunta dentro de la parte inclusiva de la diversidad que quisieran comentar? Chicos. ¿No? Fíjense, ¿no? Dicen por ahí que a veces la discapacidad puede ser algo que nadie se quiere ver en esa parte, ¿no? Nos es muy complicado poder decir, yo me equivoqué en esto, ¿no? O yo no soy bueno haciendo esto. Dicen, y citando a Constanza Orbáez, decía, la discapacidad es un espejo donde nadie se quiere ver, ¿no? ¿Iban a mencionar por ahí? Muchos países en el más conozco de que ahí prácticamente si te aplican la de ¿por qué si tú sacaste, por qué si él sacó 10, por qué tú sacaste 9.1 y no 10? Y prácticamente ahí todo es competencia. Entonces, los días que te aplican los exámenes para las universidades, ese día todo tiene que estar callado y
te pueden arrestar por haber cometido trampa. Entonces, pues en ese país sí está muy fuerte tanto eso como en la empresa que te posiciones e incluso también en los estándares, porque por decir yo que mido, por una persona que mide 1,63, tiene que pesar aproximadamente como 43, 50, algo así. Y si no pesa eso, le dicen gordo o gordo. Sí, sí, o sea, tenemos que darnos cuenta, chicos, que este tipo de pláticas, sobre todo es más que nada para también tener un punto de vista crítico ante las cosas que vemos. Si somos críticos, entonces vamos a poder dar paso a esta cuestión de qué estoy haciendo mal. Crítico no quiere decir que yo esté siendo un criticón de todo, ¿no? Sino críticos con nosotros, qué nos está faltando para mejorar, pero también saber en qué tipo de sociedad estamos y cómo está la situación hoy en día. ¿Para qué? Para poder aportar algo diferente a eso. Si nosotros seguimos haciendo las mismas cosas, si nos seguimos quejando del gobierno, eso no está en nuestro control. Pero lo que sí tenemos en nuestro control es nuestra forma de ser, nuestra forma de gestionar nuestras emociones. Entonces, sí, ¿no? Hay lugares en donde todavía se sigue pasando eso, ¿no? Ahora bien, como yo les mencionaba en algún momento, ¿no? Mucho de lo que tenemos hoy en día, ¿no? Es una diversidad cultural que a veces desconocemos, ¿no? A veces desconocemos de dónde proviene nuestra cultura, también aquí de México, y entonces nos guiamos más con otras cosas, ¿no? Como del extranjero. Cuando también tenemos que ver esa parte de qué culturalmente tenemos nosotros y respetar esas culturas, ¿no? Ahora bien, también entiendo, no por el hecho de esto quiere decir, ay, bueno, todos vamos a tener una jerga en el lenguaje, ¿no? De, ay, no me voy a referir con estos ciertos términos, no me voy a referir a él así. Yo no los menciono porque si no, Facebook puede bloquearme, ¿no? Pero es importante también tener en cuenta que una cosa es una broma que se puede hacer si la otra persona está consciente de eso y lo permite, y otra cosa es que eso ya se convierte en una ofensa, ¿sí? Todos podemos bromear, todos podemos decir algún chiste y nos podemos reír de eso. De hecho, algo muy interesante es que, por ejemplo, mis clases por lo general son muy escandalosas, todos siempre nos estamos riendo. Cuando nos reímos, liberamos un neurotransmisor que se llama la serotonina, que eso nos ayuda en el cuerpo. Porque a mí no me interesa tanto que tú estés como alumno, sentado, ¿no? Y nada más escribiendo. A veces es importante reírnos, gesticular, pararnos, estar haciendo otra dinámica, ¿no? Estar platicando de lo que vivimos. Bueno, yo tengo una pregunta relacionada al tema. Sí. Habla sobre ser crítico, pero ¿cómo puedo ser crítico en mi entorno, en lo que sí puedo controlar yo, sin dañarme ni a mí, ni a las personas o las acciones que quiero criticar sobre mi entorno? Ok, en este caso, el ser críticos primero tendría que ser con nosotros mismos. O sea, sin dañarnos a nosotros es el hecho de no dañar nuestra integridad. Cuando nuestra integridad está en juego, entonces ahí ya nos estamos dañando primeramente nosotros. Y dañar al entorno, el ser críticos con el entorno es siempre verlo como un plan de mejora, porque pensamos que criticar es decirle al otro todo lo malo que tiene, y no es así, sino mejorar las condiciones y llegar a acuerdos. Oye, ¿sabes que yo hago estas cosas diferentes? Yo también te puedo aportar en esto, ¿sí? Pero también saber yo qué puedo aportarme a mí, sobre todo. Entonces, cuando hablamos de esta parte de ser críticos y de ser inclusivos, pues primero tenemos que comenzar por incluirnos nosotros y por cambiar nuestra mentalidad. Porque si decimos, bueno, es que no voy a trabajar con él porque me cae mal, pues entonces no vamos a lograr nada. Estaríamos terminando en la misma situación. ¿Sí resolvé la duda? ¿Sí? Ok. ¿Alguien tiene otra duda? ¿De qué manera puedo cambiar mi manera de pensar? Lo que usted acaba de decir ahorita. ¿Cómo? ¿El ser crítico? No. Me refiero a... La ideología, ¿no? Ajá, como... ¿Cómo tratar de
Sí. Ah, ok. ¿Cómo entender la ideología? ¿Quieres entender así la pregunta o cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo entenderla? ¿Cómo entenderla? Ok. Primero humanizándonos a nosotros. O sea, si queremos entender al otro, primero tenemos que humanizarnos y que también saber que el otro sufre, ¿no? O sea, ¿quién de aquí no tiene problemas? Todos tenemos problemas. Todos, todos, todos. Lo que hace que nosotros seamos humanos es esa parte. Ser humano es estar y saber que tenemos una situación conflictiva. ¿Sí? Entonces, vamos, si queremos entender la ideología de alguien más, primero posicionarnos en el rol de querer saber. Porque si nosotros nos montamos en el rol de que yo lo sé todo, entonces no vamos a darle espacio a nada. No vamos a darle espacio al aprendizaje. Por ejemplo, algo que me gusta mucho hacer en las clases es que cada quien aporta algo diferente. De manera, digo, a veces pareciera que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver. Cuando yo les digo, ¿qué se te viene a la mente cuando ves esto? Cada quien ya está diciendo algo de su vida, algo que es importante, ¿sí? Cada quien tiene una historia que aportar y esa es la parte importante. Si lo vemos desde ese punto de ser seres humanos, entonces podemos aprender del otro. Por ejemplo, algo que a mí me pasaba y por eso al principio comencé con eso, yo no soy por mis títulos o yo no soy por mis especialidades. Yo soy José Luis y al final eso me posiciona en este rol de querer saber de ustedes, de que con cada conferencia, con cada clase, con cada situación en la que me encuentro, aprendo de ustedes. ¿Por qué? Porque aprendo a formarme como docente, aprendo a formarme también en la parte profesional y también personal, porque a veces digo, ay, ese chiste me pareció algo padre, algo interesante, ¿no? Y me río, no hay problema por eso. No por ser el docente quiere decir que no me pueda reír de lo que ustedes dicen, ¿no? ¿Se resolvió la pregunta? ¿Sí? Bien, entonces. Ok. Algo muy importante es que... ¿Cómo podríamos hacer destacar el respeto y la aceptación en torno a una inclusión sana para todos? ¿Cómo? Perdón. Ajá, ¿cómo podríamos hacer destacar en un grupo de personas el respeto y la aceptación para hacer una inclusión sana? Para hacer una inclusión sana, ¿cómo? ¿Cómo destacar el respeto y aceptación, por decir, no rechazando? Primeramente, el saber poner límites, ¿no? El respetándonos a nosotros mismos. O sea, y desde ese punto también el fomentar este tipo de dinámicas, de pláticas, ¿no? El poder sentarnos y decir, oigan, ¿qué estamos haciendo mal? Por ejemplo, yo me imagino que todos estamos en un grupo, pero ese grupo se clasifica por diversos subgrupos. Y dicen por ahí, ¿no? La diversidad, perdón, es que te inviten a la fiesta, pero la inclusión es que te saquen a bailar. Y esa es la parte importante. Aunque estamos dentro de un grupo, cada quien a veces está por separado. Si queremos ser inclusivos, necesitamos entonces fomentar esa parte todos. Tener en cuenta que a lo mejor hay personas que tal vez no nos caigan bien, tal vez no tengamos el mismo punto de pensar, pero que cuando trabajemos saquemos algo adelante. Sepamos trabajar en equipo. ¿Sí? Me ha pasado en lugares en donde no, incluso hasta en el trabajo, que no saben trabajar en equipo. ¿Qué es ¿Qué pensamos que es trabajar en equipo? Ay, profesor, ¿qué cree que yo hice todo? Todo. ¿Qué cree? Yo pagué todo, yo traje la cartulina, yo todo. Eso no es trabajar en equipo, ¿no? Trabajar en equipo es que cada quien vaya aportando algo, ¿sí? Y también saber que ese equipo, si alguien falla, todos fallan por ser parte de ese equipo. Esa es la parte de la inclusión y la diversidad, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes, yo me imagino ahorita ya no tanto, ¿no? Pero cuando eran más niños, pues ¿cómo hicieron amigos? O sea, ¿han visto cómo son los niños? Van al parque y le hablan a cualquiera. O sea, no es como que tú digas, oye, ¿sabes qué? Te tengo que ayudar, ¿no? Van y ya están con otro niño, ya están creando una historia, ya se están subiendo al tobogán y todo. Así pasa, esa es la inclusión, la diversidad. Es más, yo propondría que aprendamos más de los niños, ¿no?
Más que el hecho de decir que somos adultos y que sabemos todo. Porque ahí, desde esa parte, no estamos siendo inclusivos. ¿Se respondió la pregunta? ¿Sí? ¿Alguien más tiene algo que preguntar? ¿No? Bien, para ir finalizando esta parte, ¿no? Como les comentaba, este tema es muy delicado. ¿Por qué? Porque es más, hasta hablar de inclusión y diversidad nos es complejo, ¿no? Nos es complejo porque decimos, ay, ¿cómo el psicólogo está hablando de religión? ¿Cómo está hablando de esto, no? ¿Qué tenemos que hacer, no? Y está bien que salga la duda, pero a veces cuando hablamos de esta parte y mencionamos, ¿no? Que hay trabajos, por ejemplo, ¿no? Para hombres, hay trabajos para mujeres, que los derechos no son totalmente igualitarios, ¿no? Que cada quien tiene derechos propios como mujer, como niños. ¿Saben cuántos derechos tienen los niños, niñas y adolescentes? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Sabían que hay una ley federal especialmente para niños, niñas y adolescentes? Por eso yo les digo, realmente ni siquiera los derechos son iguales, porque si no la Constitución sería igual para todos. Habría un libro para todos, así de sencillo, y no lo es. ¿Sí? Si se van a cada municipio, de manera legal, se desempeña de manera diferente. Digo, yo no soy abogado, ¿no? Pero al final de cuentas es algo que yo también he aprendido y he investigado. ¿Saben cuántos derechos de los niños tienen ustedes? ¿Cuántos derechos tienen? ¿Alguien sabe? ¿No? Son 21 derechos. 21 derechos que están en la Ley Federal de Niños, Niñas y Adolescentes. Y es así, es para todos, ¿no? Es diversa, ¿no? Y es inclusiva. Porque todos tenemos el mismo acceso a todo, al aprendizaje, a la comunicación, a tener un entorno familiar de bienestar, ¿no? A tener respeto, ¿sí? Entonces, eso es importante, fomentar el respeto mutuo. Y el respeto mutuo es fomentar la integridad, saber hasta dónde parar. Por ejemplo, porque hoy en día siempre ha existido el bullying, siempre. Pero hoy en día ha tenido un nombre. Pero no por el hecho de que lo nombremos ya quiere decir que se vaya a solucionar. Hoy en día el ciberbullying, por ejemplo. Me decían por ahí un adolescente que tengo en consulta, es que me hacen hate en redes sociales. Y ahora ya le damos un nombre también a eso. Pero eso es, al final de cuentas, es un acoso, ¿no? Me van a quemar, ¿no? Por ahí, exactamente. Ok, sí, ¿no? Todo eso de las redes. Pero ¿qué sucede? Que si queremos ser de manera diferente, queremos cambiar nuestra ideología, tenemos que saber hasta dónde parar. Hasta dónde nosotros también limitarnos. Y tener ese respeto y ese cariño por el otro, por el hecho de ser seres humanos, y porque en algún momento esa persona me puede ayudar en algo. ¿Sí? Bien. ¿Otra duda que tengan? ¿No? ¿Hay dudas sobre los derechos? ¿No? De eso no me pregunten mucho porque casi no lo sé. Pero créanme que, digo, para mí siempre es un placer poderles traer esta información, poderles traer este tipo de textos, ¿no? Si ustedes quieren saber más, ¿no? Investiguen esta parte del TED, que es TED, ¿no? Hoy en día también en la parte laboral vemos la diversidad, y vemos la parte de inclusiva, ¿sí? Pero realmente pensemos, ¿sí somos inclusivos? O sea, ¿sí lo somos? ¿Sí realmente tenemos esta parte de querer serlo? Porque una cosa es desearlo y otra cosa es realmente llevarlo a la práctica, ¿sí? Llevarlo a la parte de generar un cambio. Fíjense que algo, digo, para ir ya terminando este tema, pensamos nosotros que sabemos mucho, pero realmente ¿cuándo sabemos de todo? ¿Quién tiene la verdad absoluta? Es más, nadie la tiene. Todo es un aprendizaje, si se dan cuenta. Por eso, algo que me gusta mucho de mi carrera es que la psicología va a ser diversa e inclusiva. ¿Pero qué creen que también es inclusivo?
el aprendizaje, como se los mencionaba. El docente que llegue a la clase y te diga, porque a mí también me pasó, que te diga, pues ustedes háganle como quieran, a mí me siguen pagando, ¿no? A mí me pagan. Ajá, ¿no? Hay docentes así, ¿no? A mí me pagan, ¿no? O sea, ustedes pueden hacer lo que quieran, a mí me pagan. Vale. También no le aplicaba esa, pero sí la profesora que teníamos era la de tenía los favoritos y por yo no era para nada tanto de su devoción, entonces pues todo lo que ella hacía, o incluso hubo un momento en el que yo le pregunté algo y pues había faltado porque me sentía bien mal. Entonces cuando yo le pregunté, pues me terminó regañando y me dijo, no, es que ¿por qué? Si tú veniste, es que a ti no te importa esta clase, es que te voy a... Y le terminaban hablando a mi mamá. Y mi mamá ya le explicó todo. Exactamente, ¿no? Esa es la parte, que a veces desempeñamos cosas en las cuales nosotros tenemos algo muy delicado, que es, pues, los seres humanos. O sea, tengamos en cuenta... Sí. ¿El control emocional? Ok, la tolerancia. Ok, la tolerancia sería esta parte de la inclusión. Si lo relacionamos con la parte inclusiva, ¿no?, y la parte diversa, pues tenemos que ser tolerantes. Pero, ¿qué sucede? Que aquí lo importante, o sea, lo importante es manejar esa tolerancia y saber por qué se está dando ese problema, primeramente, en nosotros, ¿sí? Porque si nosotros no sabemos localizar lo que sentimos, todo se nos va a hacer intolerante, todo. Entonces, primero tenemos que localizar qué nos está conflictuando a nosotros mismos. Y si a veces no lo podemos solucionar nosotros, pues bueno, por eso existe la parte psicológica, ¿no? Pero el hecho de identificar lo que yo siento me va a ayudar por lo menos a expresar una parte de esas emociones que no comprendemos para ser tolerantes con los otros. Porque a veces nosotros estamos enojados, estamos frustrados y llega una persona que también tal vez lo esté o esté mucho peor y nos va a generar también un caos, ¿sí? También saber nosotros limitarnos. Por ejemplo, en las cuestiones que yo los he visto, hay cosas que a ustedes no les gusta y eso es muy importante. ¿Qué no me gusta? ¿Sí? Eso es tolerancia. No tolerancia quiere decir yo tengo que aguantar, no. Sino tolerancia es yo puedo convivir a esa persona pese a que a lo mejor no coincidimos en las mismas ideas. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Sí se resolvió? Ah. Con esas personas a las que, como usted dice, muchas veces que se aguantan esos problemas o diversas situaciones, por decir, ¿cuál sería como la práctica más o cómo deberíamos tratar a esas personas para poder ir disminuyendo su grado de, bueno, de enojo o furia o lo que ellos sientan para, pues, mejorar un poco la comunicación entre los dos? Ok. ¿Cómo podemos mejorar la comunicación? Pues no fomentando la violencia, ¿no? O sea, no fomentando el violentar a la otra persona. Si la otra persona es partícipe de algo que a lo mejor vaya en contra de lo que pensamos, o a lo mejor está atentando con nuestra propia integridad, pues también denunciarlo, también decirlo, ¿sí? Pero esta parte de poder convivir, ¿no? No quiere decir el hecho a veces de aguantar o de controlar, ¿no? O de reprimir todo, porque eso nos estaríamos cayendo en una enfermedad realmente interna, ¿no? Sino saber que la otra persona también tiene problemas. Y era lo que mencionábamos, ¿no? El ser empáticos. Hay situaciones, ¿no? Sobre todo se ve esto mucho en la psicología, porque cuando tienes algún problema, te dicen, no estés triste, ¿no? Y hay cosas que, pues dices, y mágicamente ya no estás triste, ¿no? O, no te enojes, ¿no? Y pues ya mágicamente se va el enojo, ¿no? No pasa, ¿no? Cada quien tiene que saber hasta qué momento requiere para poder lidiar con ese enojo. Y ese es el respeto mutuo. Si yo te digo, oye, me gusta que cuando estoy enojado nadie me hable, respetar esa parte. Y eso es diversidad e inclusión.
Respetar que a esta persona le molesta que le digan de esta manera, ¿sí? Respetar que hay un momento para todo, hay un momento para reír, hay un momento para trabajar, hay un momento para cualquier situación, ¿sí? Esa es la cuestión, fomentar el respeto y evitar la violencia, porque a veces somos violentos y no sabemos cuánto daño le estamos haciendo al otro y lo que vive el otro. Si lo vemos desde la posición de ¿qué me puede ayudar esa persona a mí?, podemos hacer un cambio diferente y podemos entenderlo mucho mejor, ¿no? ¿Qué me puede ayudar esto que está sucediendo? ¿Y qué sucede también en esa persona? Tal vez vive en condiciones más complicadas que yo. Todos tenemos una historia que aportar, todos tenemos una historia que decir. El problema es que a veces no lo decimos. ¿Por qué? Porque el entorno trabajamos de una manera nada más individualista. Trabajamos de una manera, digo, ¿para qué expreso esto si mis compañeros se van a estar riendo? ¿Para qué digo esto si del otro lado van a estar en el celular? ¿Para qué digo el otro si ni siquiera me van a tomar en cuenta? Eso no es ser inclusivo. ¿Sí? Entonces, eso no es ser inclusivo, ¿no? Ser inclusivo es realmente escuchar a la persona, escuchar su sufrimiento y obviamente aprender de su historia de vida. ¿Una pregunta? ¿Algo más? ¿Tengan? ¿No? ¿Hay preguntas en Facebook? ¿No? Ok. Bueno, entonces ya para ir finalizando este tema de diversidad e inclusión, que primeramente pues agradezco mucho que pues estén aquí, ¿no? Algo que me gusta bastante, como ya les mencionaba, es hablar de estos temas, sobre todo la parte del aprendizaje, fue uno de los motivos de los cuales pues yo me empecé a interesar también en la docencia, ¿no? Porque considero que el aprendizaje no necesita tener una forma de cómo debe de ir. No debes de, paso 1, doy mi presentación. Paso 2, les dicto el tema. Paso 3, cerramos y todos resolvemos dudas. No, así no es el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje tiene que ser fomentado. ¿Pero para qué creen que tiene que ser fomentado? Te tiene primero que interesar. No puedes aprender nada de lo que tú no le tienes interés. Y esa es la diversidad e inclusión. Me decían por ahí, ¿cómo puedo yo entender al otro? Pues primero interesándote por qué es lo que está pasando. ¿Qué te puede aportar esa persona? ¿Sí? ¿Qué te puede ayudar? Dicen por ahí, es que yo no aprendo nada de esa persona. Bueno, aprendes a no ser como él, ¿no? Tal vez sí aprendes algo, ¿no? Siempre aprendemos. Por eso creo que el aprendizaje tiene que ser de manera crítica. Cuando somos críticos en algo, no criticones, ¿no? Cuando somos críticos, sabemos qué hacer nosotros y nos hacemos más independientes. Pero sobre todo, también nos damos cuenta quiénes somos y no dejamos de ser seres humanos. ¿Vale? Pues muchas gracias por estar aquí. Espero que lo hayan disfrutado al igual que yo. ¿Vale? Gracias. Antes que nada, queremos agradecer a nombre del Centro de Estudios Superiores Von Neumann el estar aquí presentes en esta videoconferencia a cargo del licenciado José Luis, porque es de vital importancia para nosotros darles un seguimiento académico, pero también hacer conciencia en todo este tipo de temas. Chicos, pido que por favor